Prime Minister. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Vivo, transmisión número 27, 27ª transmisión de Demoliendo Mitos de la Política Vivo. 40.000 suscriptores hace algunos días, así que comienzo como siempre con el agradecimiento a todos y a todas ustedes por el apoyo. Esta es una semana de celebraciones, de alguna manera, para el canal. Y, por cierto, qué semana, con qué invitados e invitadas en los próximos días. Hoy vamos a realizar esta charla en vivo, esta transmisión en vivo, con el foco en la entrevista brindada por Víctor Orbán a el matutino alemán Bild, pero mañana mismo vamos a realizar una charla en vivo con Carmen Valero, quien reaparece después de mucho tiempo en el canal, muy pedida por todos ustedes. Al día siguiente, todavía no presentamos el anuncio, pero al día siguiente vamos a realizar una charla nuevamente con Jesús López Almejo, el profesor Jesús López Almejo del canal Tu Profe de RI. Y el domingo, ya casi confirmado también, otra vez uno de los invitados más queridos por todos ustedes y todas ustedes, Fernando Moragón. Así que qué semanita, transmisión en vivo, Carmen Valero, Jesús López Almejo y Fernando Moragón. Realmente un lujo los tres, y bueno, esto en el marco de estas celebraciones por los 40.000 suscriptores. Para nosotros verdaderamente un placer. Ya gente conectada de muchísimos lugares: Río Grande, Tierra del Fuego, Gustavo María de Lara, miembro del canal, muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Gente desde Chile, gente desde Ecuador, México, Argentina, Necochea, bueno, de todos lados, Paraguay, Perú, España, bueno, de todos lados. Sin más prolegómenos podemos comenzar. Quiero hoy presentar una entrevista verdaderamente muy relevante para el análisis de la geopolítica del presente, pero por sobre todas las cosas, muy importante para el análisis de las relaciones de poder en el contexto de la guerra en Ucrania y en particular en el contexto de la OTAN y de la Unión Europea. Una entrevista concedida por el primer ministro Víctor Orbán a el matutino Bild hace más o menos una semana. Entrevista esta, la cual en la cual Orbán presentó definiciones verdaderamente notables, muy fuertes, en línea con muchas de las cosas ya dichas hasta ahora, pero nunca dichas así, de crudamente, así con esta potencia, y menos aún para el matutino Bild. Recuerden que el matutino Bild. Hola Beatriz, por favor ayúdennos con los likes. Beatriz, una de las primeras miembros del canal, así que saludo para ella también. El matutino Bild, el matutino con la tirada, si no recuerdo mal, con la mayor tirada de ejemplares de Alemania seguro, y uno de los matutinos con mayor tirada en el mundo, no recuerdo si el que más.
el diario Bild, algo parecido al matutino The Sun en Gran Bretaña, un matutino conservador, amarillista, pero con muchísima difusión. Bueno, y el propio vicedirector de este matutino realizó la charla hace una semanita. Presento muy rápidamente este. Esto, ¿no? Muy, muy rápidamente la página con la entrevista antes de comenzar la traducción primero y el análisis después. La entrevista, por cierto, solo apareció publicada en alemán. Esta entrevista no apareció en inglés en ningún lado, así que en exclusiva la estamos presentando acá, si me ayuda, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta la publicación. Título de la publicación: por esto no va a poder Ucrania vencer a Putin. Entrevista exclusiva de Bild con el ministro húngaro Viktor Orbán. ¿Por qué la importancia de esta entrevista antes de comenzar directamente con el análisis del contenido? Bueno, por un lado, por la situación actual del conflicto. Una situación en la cual ya podemos caracterizar a la tan anunciada ofensiva ucraniana como un fracaso abierto y sí, un fracaso a cielo abierto, terrible, con una cantidad de muertos innecesarios tremenda, con todas las falencias enunciadas tanto por nosotros en el canal como por otros analistas serios en otros lugares, como lo llamo yo, a ambos lados de el río Bravo, en el sentido de gente pro rusa y gente pro ucraniana o pro estadounidense o pro atlantista. Bueno, los analistas serios de cualquier credo vaticinaban esto y presentaban las causas debido a las cuales esta ofensiva, bueno, representaría un fracaso, y efectivamente esta ofensiva finalmente representa un fracaso, algo terrible, muchísima gente muriendo sin ninguna necesidad. Yo aquí estoy queriendo presentar el mapa, por eso aparezco un poquito acá tipeando. Ahora sí. Ahora sí aparece el mapa, mil disculpas. Bueno, simplemente como esto lo presento muy rápidamente para contextualizar la situación en la cual aparece esta entrevista, una entrevista en el marco de el total fracaso de la ofensiva ucraniana, todavía en la denominada zona gris, o a veces la llaman también buffer zone o security zone, esta zona defensiva previa a la primera línea defensiva. Después aparecen 4 o 5 líneas de defensa, una más fuerte que la otra. Escalonadamente todavía no pudieron colisionar con la primera porque la artillería rusa y el fuego ruso desde helicópteros, drones y aviones básicamente machuca a los blindados y a los soldados ucranianos. Aquí aparecen los pequeños avances en algunos pueblitos. En ningún lugar del frente realmente presenciamos avances significativos, y todo esto, además, en el contexto de la venidera cumbre de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania, entre el 11 y el 12 de julio, ¿sí? Cumbre en la cual Ucrania, como de alguna manera un gerente ante los accionistas de una empresa, debe presentar los resultados. De ahí que Ucrania haya comenzado esta ofensiva sin la preparación necesaria, sin el equipamiento necesario, sin ninguna chance de conquistar los objetivos preestablecidos. Por cierto,
inconquistables de ningún modo, pero ante la presión política de presentar en esta cumbre resultados, bueno, acometió esta locura eh, con las consecuencias en vidas humanas para la población ucraniana, para las Fuerzas Armadas ucranianas y toda la gente reclutada por la fuerza también. ¿Sí? Siempre recuerdo este factor humano porque realmente de fondo aparece eso. Bueno, este es el contexto, sí, muy, muy clarito. La ofensiva fallida y la venidera cumbre de la OTAN en Vilna el martes y miércoles próximo, en cumbre en la cual supuestamente, o para la cual finalmente la OTAN presentó una invitación a Ucrania después de muchas idas y vueltas, pero hasta el momento Ucrania, o por lo menos Zelensky, la rechazó porque bueno, para Zelensky, para el gobierno ucraniano, carece de sentido participar en esta cumbre si esta cumbre no determina el ingreso de Ucrania a la OTAN, lo cual fue rechazado por todos los miembros de la OTAN, incluido naturalmente su presidente, su director, Jens Stoltenberg, como así también el verdadero presidente de la OTAN, o el verdadero líder de la OTAN, eh, Joe Biden, los Estados Unidos, sencillamente por la razón de que en el caso del ingreso de Ucrania en la OTAN, inmediatamente comenzaría una guerra directa entre Rusia y la OTAN, lo cual naturalmente ni los Estados Unidos ni el resto de la OTAN quiere, porque ninguno quiere una guerra contra la principal potencia nuclear del mundo, Rusia. ¿Sí? Bueno, un poquito el contexto. En cuanto al propio, y aquí presentamos el video, en cuanto al propio Orbán, ¿cómo podemos posicionar a Orbán? ¿Cómo podemos contextualizarlo? Bueno, un personaje político verdaderamente muy interesante, muy interesante. Una vez más, primer ministro de Hungría, de joven comunista hasta que realizó el servicio militar y en ese momento abandonó su simpatía por el comunismo y comenzó a preconizar ideas liberales. Al punto que después de de su primera carrera universitaria, de su primer título universitario, solicitó una beca de la Fundación Soros, la solicitó y efectivamente fue patrocinado por la Fundación Soros para realizar una maestría, estudios de posgrado en Inglaterra, y de esa manera, sí, maximizar su ideario liberal de aquel entonces, esto en 1989 más o menos. En ese momento comienza eh, la debacle de la Unión Soviética y del campo soviético en general. Después de la maestría, entonces, Víctor Orbán determina abandonar Reino Unido y desembarcar nuevamente en Ucrania para participar en las primeras elecciones tras la caída del muro de Berlín y tras el inicio del proceso de la redemocratización de Hungría. Para eso establece un partido, el partido Fidesz o Fidesz, me ayudarán por ahí uno de ustedes con conocimientos del húngaro, un partido formado mayormente por estudiantes liberales y liberales radicales, ¿no? Liberales ultraliberales en ese entonces. Bueno, con el correr del tiempo, este partido y Orban como su presidente comienza a realizar un giro desde el radicalismo liberal hacia el conservadurismo. Si no recuerdo mal, en el 98, por primera vez, después de varios años como miembro del Parlamento, en la oposición, Orbán conquista por primera vez el cargo de primer ministro. Su partido en ese entonces ya aparecía como un partido conservador, ya no más liberal en la línea de Soros, sino como un partido conservador. Bueno, y así realiza el gobierno de Hungría durante 4 años, del 98 al 2002. Después, bueno, debe abandonarlo,
comienzan 2 gobiernos, si no recuerdo mal, del Partido Socialista, del 2002 al 2008, y a partir del 2008 reconquista el cargo de primer ministro con el mismo partido, pero ya abiertamente en el campo de la derecha dura, ¿sí? Ese giro inicialmente desde el radicalismo liberal o desde el del ultraliberalismo hacia el conservadurismo, bueno, ya en estos últimos años aparece como un giro hacia posiciones sí, de derecha extrema, ¿sí? De hecho, él aparece como uno de los primeros líderes de la nueva extrema derecha, cercano a Trump, con vínculos con la denominada alt-right, ¿no? La derecha alternativa, con posturas muy duras respecto a los migrantes. Bueno, ese es el recorrido, con lo cual, ¿qué recorrido, no? Mamita querida. Del comunismo al liberalismo radical a la nueva extrema derecha, para no llamarlo la extrema derecha secas, ligada, ¿no? Asociada por lo general al fascismo, no, bueno, la nueva extrema derecha, como la llaman, o el populismo de derecha, bueno, posturas muy de derecha, pero en este nuevo atuendo de la derecha. Así que desde comunismo ultraliberal a nueva extrema derecha, más allá de las características particulares de Orbán como político y de las políticas impulsadas en Hungría, algunas respecto a la migración verdaderamente muy radicales, muy duras, muy de derecha. Orbán presenta en cuanto a Rusia una postura muy inteligente, quizás la única postura más o menos racional en todo el marco de la Unión Europea, y por esta razón, increíblemente, a veces lo conceptualizan como prorruso, pro-Putin o cosas por el estilo, cuando él, sí, después de abandonar sus simpatías por el comunismo a los 18, 19 años, comenzó una carrera verdaderamente, una carrera política basada principalmente en el anticomunismo y en la oposición a Rusia. Así que llamar a Orbán prorruso realmente representa una muestra de desconocimiento total y absoluto, pero bueno, en este momento cualquier postura contraria a los delirios de la OTAN inmediatamente aparece como prorrusa, pro-Putin o cualquier pavada por el estilo. Así que bueno, así lo presentan. Dicho todo esto, sí, quiero ahora comenzar finalmente con la entrevista. Una vez más, entrevista llevada a cabo por el vicedirector de Die Zeit, llevada a cabo en inglés, pero de fondo van a aparecer las dos voces de ambos en inglés, pero esto doblado al alemán, y sobre esa base yo voy a realizar la traducción. La entrevista, una entrevista larga, pero la primera parte sobre Ucrania, más o menos de 20 minutos. Y si ustedes me acompañan, quiero realizar la traducción entera, además del análisis y el comentario, porque esto no apareció en ningún lado y generó muchísimas repercusiones al punto de que los gobiernos europeos directamente respondieron a esto. Por ejemplo, el otro día en conferencia de prensa, el gobierno alemán respondía a las palabras de Orbán en esta entrevista. Así de importante esta charla. Herr Premierminister, vielen Dank, dass Sie uns hier in Budapest Bueno, empfangen. Alle Welt spricht über das, was señor am ministro, gracias por Samstag recibirnos passiert aquí en ist in Budapest. Russland. Todo el mundo habla Was de lo haben Sie ocurrido el gedacht, sábado en Rusia. ¿Qué zu dem pensaba usted en Zeitpunkt, el als momento en que Wladimir Prigozhin, el jefe de Prigozhin Wagner, ordenó seine a sus Truppen, tropas seinen que Truppen se befahl, nach Moskau dirigieran zu marschieren? hacia Moscú? Por favor, ustedes ayúdenme si los volúmenes aparecen de alguna manera mal, muy fuerte la voz de los entrevistados o muy baja mi voz. Ustedes me ayudan con eso, ¿sí? Bueno, primera pregunta esta sobre qué pensaba usted cuando comenzó lo de Ich dachte, das sei eine Pensé innerrussische que eso Angelegenheit pertenecía a von los ein paar rusos y Tagen. que lo Ich habe dem gestionarían keinen großen pronto, Wert así que beigemessen. no lo veo de mayor importancia, Nein, no für veo mich de mayor bedeutet importancia este acontecimiento. Was haben Sie denn ¿Cómo? aus ¿Ninguna Russland gehört? importancia Sie haben mayor? gute Sí, Kontakte. ninguna importancia. Wir haben gute ¿Qué ha oído de Nachrichtendienste, das esto ist dentro de verlässliche. Rusia? Und was haben Sie Usted tiene gesagt? buenos Das ist contactos. alles No, nicht no, wichtig. Wie kann es tenemos denn sein? servicios de inteligencia. Es Die más sieht fiable que cualquier fällt otra stark cosa. Ya aus. comienza de alguna manera Die con ungarische Erfahrung
ironía, ¿no? Cuando el otro lo presenta como amigo de Putin, usted, ¿qué escuchó con buenos amigos ahí en Rusia? Él se responde, no, que amigos ninguno, nosotros sencillamente con servicios de inteligencia y nosotros desde el principio, y desde el principio, nosotros convencidos de que esto representaba algo secundario, sin trascendencia. Bueno, por ahí aparece el se oye perfecto, todo bien, muchas gracias, así que podemos recomenzar. Ist folgende. Wenn man eine Art Partisan- oder Söldnerarmee Bueno, hat, man muss ¿qué has sie oído? ¿Qué le han dicho? sozusagen Dicen que no unter tiene den importancia mis regulären servicios de Streitkräften inteligencia, dicen eso. zusammenbringen. Man muss ¿Cómo puede ser? sozusagen die Quiero Söldner decir, unter die usted Aufsicht ve der que regulären Putin ya Armee no stellen. aparece tan Das ist immer fuerte. schwierig. Und Y ich glaube, das ist responde das, was Orbán, Sie ya sehen. sabe, la experiencia húngara es que cuando tienes unidad y un ejército de tipo partisano, de mercenarios, y tienes que lanzar una guerra real con el ejército regular y tienes que subordinar las unidades partisanas al ejército regular, siempre es difícil de gestionar. Creo que esa fue la razón. Pregunta entonces del entrevistador, ¿cuán debilitado está Putin desde su perspectiva? Y eso podría ocurrir. Si eso ocurriera sería una clara señal de debilidad, pero cuando es un problema si se gestiona en 24 horas es una señal de que Putin es fuerte. Hasta acá, el periodista, como buen periodista alineado con los intereses de la OTAN, machaca y machaca una vez más con esto de, pero ¿cómo? Esta entrevista la realizaron unos días después del incidente de Wagner y bueno, por eso machaca ya cuarta o quinta pregunta con esto de, pero ¿cómo que nada? Ninguna importancia, Putin más débil, Putin más débil. La respuesta de Orbán muy tranquilo, nosotros desde el principio convencidos de que esto es una cosa interna de los rusos, sin importancia para la guerra. Esta información de nuestros servicios de inteligencia y Putin todavía fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cree que Putin sigue siendo fuerte? Responde entonces Orbán. Putin es el presidente de Rusia, así que si alguien especula con que podría fracasar o ser sustituido, es que no entiende el pueblo ruso ni las estructuras públicas rusas. Entonces la contrapregunta, explíqueme por qué, porque vimos mercenarios en dirección a Moscú, nadie los detenía, quiero decir, ya estaban en Rostov. No el ejército, no los servicios de inteligencia, nadie los detenía. Quiero decir que parecía que habían perdido el control por un tiempo. Y responde Orbán, probablemente sí perdieron por un tiempo el control. Pero ¿y entonces cómo? ¿Sigue pensando que Putin es fuerte? ¿Por qué? Porque así es Rusia. Rusia funciona y opera de manera diferente a los países europeos. Esto solo podría ocurrir en Rusia. Pero entonces, ¿cómo lo ve esto? Creo que se ha acabado y que la guerra continúa. No es un acontecimiento que nos lleve a la paz. Yo siempre me enfoco en relación con esta guerra a través de la lente de la paz, porque mi postura es que lo más urgente es que haya un alto en fuego y que de alguna manera se cree la paz. Este acontecimiento no desempeña ningún papel en ello. Entonces, ¿no ha cambiado nada de lo que dijo en el pasado? Creo que no. ¿Daría usted, atención a esta pregunta, ¿daría usted asilo a Prigozhin? Y responde, esta es la pregunta de recién, responde Orbán, me sorprendería que pidiera asilo en Hungría. Es un país pacífico, este tipo de personas nunca vendrían a Hungría. Y machaca un poquito más el vicedirector de Bild. Pero, ¿qué harían si lo pidiera? Ahora tienen una opción mejor, es Lukashenko, y Bielorrusia es una opción mucha mejor, creo. Con lo cual, no respondió, ¿sí? Bien, próxima pregunta. ¿Creen que Putin seguirá siendo presidente en 2024? Por supuesto, esa es la realidad. ¿Por qué está tan seguro? Porque en los últimos días se ha hablado mucho de la debilidad del gobierno ruso, de la debilidad de Putin, los estadounidenses, pero también otros países europeos dicen que esto podría ser el principio del fin. ¿Cuál es su opinión? Cuando hay una guerra, hablar de la guerra es parte de la guerra. Así que es solo propaganda. Me permito decir que no les creo. Clarito, ¿no? Cualquier pavada escuchada de los medios y de los líderes occidentales respecto al debilitamiento de Putin, todo eso aparece en el marco de la propaganda, representa propaganda, así que
muy diplomáticamente, me permito decirle que no les creo. Y obviamente el periodista va a machacar más con que Putin débil, con más preguntas por el estilo. Usted dice que es propaganda, pero al mismo tiempo vemos por primera vez que Putin pareció un poco débil durante algún tiempo, como durante algunas horas, porque dijo que castigaría a Prigozhin y al final del día pudo marcharse a Bielorrusia Prigozhin, así que, o así se anunció al menos. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Esta es la respuesta de Kosovo. Así es Rusia. Rusia funciona de otra manera a nosotros. Las estructuras en Rusia son muy estables. Se basa en el ejército, el servicio secreto, la policía. Así que es un tipo diferente de... Es un país orientado, mentalizado militarmente. Así que no lo olviden. No son un país como nosotros, Alemania o Hungría. Es un mundo diferente. La estructura es diferente. El poder es diferente. La estabilidad es diferente. Así que, si quieres entender desde nuestra lógica cómo funcionan, siempre nos engañaremos a nosotros mismos. Ustedes fueron, ahora el periodista, ustedes fueron testigos del colapso del propio imperio soviético, precedido también por la derrota en Afganistán. Y en la historia, quiero decir, ¿se está repitiendo la misma historia ahora mismo? ¿Está fracasando Putin por la guerra de agresión contra Ucrania? Este es el nivel, acá comentario mío, este es el nivel de los medios de comunicación ahora en Europa. Más o menos décima, o pregunta 12, doceava pregunta sobre lo mismo, machacando con lo mismo, Putin débil, Putin en caída. Y Orbán responde muy tranquilo, no, esto es una cuestión interna rusa, nosotros enterados de esto desde el principio, y Putin igual de fuerte que antes, y esto no determina absolutamente nada con respecto a la guerra, y nosotros con respecto a la guerra queremos la paz, ¿sí? Bueno, el nivel, el nivel, y ahora comienzan las, yo lo llamo, no, comienzan las pavadas, con una comparación entre la caída del imperio soviético, así lo llamó, el imperio soviético, de la Unión Soviética tras la derrota en Afganistán. ¿Qué responde Orbán? Nadie sabe cómo se acabará esta guerra. Pero hablar del colapso de la Unión Soviética es una historia totalmente diferente, porque la Unión Soviética se derrumbó porque nosotros, me refiero a la gente, nos organizamos movimientos de resistencia anticomunista en todos los países de Europa Central y los expulsamos. Así que no fue por el poder geopolítico de algo, fue solo... Y el otro responde interrumpiendo, pero jugó un papel seguro. Sí, desempeñó un papel, pero el elemento decisivo de todo este proceso de transición fue la voluntad del corazón de la gente, desde Estonia hasta Hungría. Acá él recuerda, nosotros organizamos estos movimientos, claro, porque él en ese entonces, una vez más, él participaba entonces en el campo liberal de la política, ¿no? Recién egresado de su maestría en Inglaterra, financiado por Soros, y claro, él participó en la organización de esos grupos anticomunistas en su momento. Entonces, responde desde el nosotros, ¿no? En cuanto a la caída de la Unión Soviética. Naturalmente, la caída de la Unión Soviética no solo respondió a la posición interna, sino también a las dificultades económicas, políticas y al horadamiento permanente de Occidente respecto a la Unión Soviética, sumado a errores políticos de la dirigencia también. ¿Qué podría derrocar a Putin en estos días, semanas o meses? La pregunta del periodista. Yo no lo veo. Si lo viera, lo diría. Pero nadie lo sabe. Es estable, es un líder electo de Rusia y es popular. Y las estructuras detrás de él son bastante fuertes. Así que tenemos que tomarnos en serio todo el complejo ruso. En 1989 usted mismo pronunció un valiente discurso en Budapest pidiendo la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. ¿Por qué décadas después ha posicionado a su país en cierto modo al lado de Rusia y se le considera incluso en Europa amigo de Putin? Atención a la cara.
Me está provocando con esa pregunta. Decirle a un húngaro que somos prorrusos o amigos de los rusos es algo fuera de lugar. No, solo estoy citando a gente europea. Solo cito a gente europea. Solo cito a otros. Qué cobarde. Y responde Orbán. Esto es ir totalmente en contra de nuestras experiencias históricas. Así que lucho por Hungría. No me importa Putin, no me importa Rusia, me importa Hungría. Así que lo que estoy haciendo son posiciones y acciones que son buenas para los húngaros. Y definitivamente todo lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania es malo para los húngaros, es peligroso para los húngaros. Hemos perdido vidas, las minorías húngaras viven allí, el peligro de la guerra está en nuestra vecindad. No es como para ti, que eres alemán, así que tienes a Polonia y a Hungría entre Rusia y la guerra de Ucrania. Bueno, pero la respuesta de Polonia es totalmente diferente a la suya, ¿no? La contraparte, la respuesta del periodista. De lo que estoy hablando es de que la guerra no es solo una cuestión moral teórica, es una acción vecinal directa e inmediata. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos comportamos, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Por lo tanto, lo que hace Hungría es en interés del pueblo húngaro, y punto. Así que, si quiere saber qué piensan los húngaros de Rusia, no olvide que la revolución del 56 contra la Unión Soviética forma parte de nuestro ADN. Vaya al Museo de la Casa del Terror y verá lo que piensan los húngaros al respecto. Para la gente sin conocimiento. Sin conocimiento de la historia de Hungría y de la historia de la Unión Soviética. En 1956 comenzó un levantamiento en la Hungría soviética de los húngaros contra el gobierno húngaro soviético, el gobierno comandado por húngaros, pero dirigido verdaderamente desde Moscú por la Unión Soviética, con 16 demandas, las cuales no connotaban necesariamente abandonar el campo socialista, pero sí determinar la realización de elecciones libres, ¿no? Que la Unión Soviética no realizara una selección del el presidente de Hungría y ciertas libertades internas dentro de Hungría. Bueno, de hecho, comenzaron enfrentamientos armados muy fuertes, con muertos a un lado y muertos al otro, hasta la llegada de los tanques soviéticos en el 56 y el aplastamiento total de ese movimiento, contrario al gobierno húngaro soviético, el gobierno húngaro comunista, con miles de muertos y, si no recuerdo mal, algo así como 250.000 húngaros participantes en esta revuelta debieron abandonar Hungría. Entonces, ¿qué responde Orbán desde esa posición? Bueno, si usted me llama a mí provocativamente o como provocación o me caracteriza a mí como prorruso, pero en nuestro ADN como pueblo aparece esa revolución contra la Unión Soviética dentro de la Hungría soviética en su momento y naturalmente la matanza, el aplastamiento de esa revolución por los tanques rusos en el 56. Así que llamarme a mí prorruso, llamarnos a nosotros, a llamar a un húngaro prorruso y más a él, en su momento un liberal implicado en los movimientos contrarios a el comunismo y a la Unión Soviética, bueno, representa una provocación sin ningún fundamento, pero, y ahí lo interesante, pero muy claramente establecen que para Hungría esta cuestión representa, la cuestión de la guerra representa una cuestión vital y que no aparece en cuestión la teoría, la moral, la ética, sino una cuestión de supervivencia directa, que el conflicto, la guerra aparece al lado de ellos y que sus acciones o las cosas hechas o las no hechas determinan inmediatamente el destino de Hungría y que por ende Hungría debe reaccionar de la manera más inteligente a este conflicto y que por eso él, en defensa de los intereses de Hungría, rechaza el curso actual de la Unión Europea y de la OTAN y preconiza la paz.
llama a la paz. Clarísimo el argumento del tipo. Nosotros, prorrusos, no, para nada. De hecho, quizás lo contrario, pero nosotros realistas, defensores de los intereses de los húngaros y por ende queremos la paz porque la paz representa para Hungría la mejor solución o la mejor situación respecto a la situación actual. Redondito. Esto en realidad es sentido común. Nosotros en el canal presentamos un análisis muy parecido en cuanto a el análisis realista del conflicto y la búsqueda de la paz, ¿sí? La idea no de una lucha de ideales, de valores, sino la forma de generar de alguna manera, una consustanciación de intereses distintos enfrentados para que esos intereses enfrentados no aparezcan en guerra y que los conflictos sean canalizados de otra manera, materialicen de otra manera y aparezca la paz entre las partes en conflictos, la OTAN y Rusia. Recordemos, esto no representa una guerra meramente entre Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y Rusia. Bueno, nosotros desde un análisis realista y con miras a la paz realizamos un análisis del conflicto muy parecido al de Orbán en esta entrevista desde el inicio, pero que Orbán como presidente de Hungría y de la parte de la Unión Europea lo presente así frente a un medio alemán, bueno, genera ruido y generó ruido, efectivamente, ¿sí? Por eso las respuestas después de muchos gobiernos europeos respecto a estas palabras, ¿sí? Todavía me gustaría entender por qué los países vecinos de Ucrania ven las cosas de manera tan diferentes. En los últimos años he hablado muchas veces con el presidente Duda, el de Polonia, el primer ministro Morawiecki. Siempre me han dicho que tenemos que apoyar a Ucrania en la medida de lo posible y que Ucrania tiene que ganar la guerra. Y ahí responde Orbán, esa es la cuestión. Ellos creen que hay una solución en el campo de batalla, pero yo no lo creo. Esa es la diferencia. Pausa. Clarísimo. ¿Sí? La pregunta del periodista en este caso, bien, bueno, usted quiere la paz y según usted esto peligroso, pero cuidado porque los otros países del este de Europa, como Polonia, como República Checa, como los países bálticos, Letonia, Lituania, Eslovenia, todos ellos, por el contrario, machacan con guerra, guerra, guerra. Entonces, ¿por qué usted en esta situación presenta esta postura? Bueno, ¿cuál es la respuesta de Orbán? Muy inteligente. Bueno, porque para ellos aparecen convencidos de que Ucrania puede conquistar una victoria en la guerra, pero yo no. Para mí no. La posibilidad de una, o la idea de una victoria ucraniana en la guerra representa una falacia, ¿sí? Bien, bien clarito. Muy, muy inteligente en las respuestas, Orbán, porque no responde, él responde de manera que cuando lo llaman pro-ruso, pro-Putin, de que aparezcan de alguna manera pedaleando en el aire, ¿no? Lo quieren acometer por todos lados, amigo de Putin, y él responde desde el interés pragmático y realista. Y bueno, ¿y por qué la diferencia entonces con los otros países del este de Europa? Porque ellos aparecen equivocados en cuanto a la evaluación militar del conflicto. Pero ¿por qué está tan seguro de que no hay una manera de tener una solución en el campo de batalla? Porque me refiero a que Ucrania fue capaz de defenderse en Kiev, por lo que los rusos no pudieron tomar Kiev. Lo mismo ocurrió en cierto modo en el Donbass. Ya recuperaron territorio. ¿Por qué cree que no hay forma de hacerlo? En primer lugar, no estoy discutiendo con los ucranianos, inteligente Orbán. Así que no me gustaría parecer como alguien que no espera que los ucranianos tengan una oportunidad de sobrevivir. Pero me baso en la realidad. La realidad es que la ingeniería de esa cooperación entre Ucrania y Occidente es un fracaso. ¿Cómo que un fracaso? Porque creo que la fórmula que dice los ucranianos están luchando en primera línea y nosotros les apoyamos financieramente y con información e instrumentos y ellos pueden ganar una guerra contra Rusia,
es absurda, es imposible. Pero ¿cómo que imposible? Porque en algunas zonas los ucranianos recuperaron sus tierras, defendían Kiev. No estoy hablando de acontecimientos específicos de la guerra. Hablo del resultado final de la guerra. Y el problema es que los ucranianos se quedarán sin soldados antes que los rusos. Y ese será el factor decisivo final. Por eso, siempre defiendo que no me gustaría influir e impactar en los ucranianos, pero siempre defiendo la paz, la paz, la paz. De lo contrario, perderán una enorme cantidad de riqueza y muchas vidas humanas y se producirá una destrucción inimaginable. Así que la paz es la única solución en este momento. Paz significa, en este momento, un alto el fuego. Así que estoy argumentando sobre esa base acerca de cómo podemos llegar de manera más rápida a un alto en fuego. Brillante la respuesta hasta acá y brillante no generar la confrontación con Ucrania en sí, porque si no siempre esa es la estrategia. Yo, de hecho, en muchas participaciones a fondo en Deutsche Welle respondía de la misma manera, porque inmediatamente te presentan como un enemigo de la gente muriendo en Ucrania. Y por el contrario, el llamado a la paz representa una postura a favor de esa gente para determinar el fin de esa muerte. Pero inmediatamente quieren, no, pero vos en contra de la gente de Ucrania, vos querés la... No, todo lo contrario. Como nosotros queremos el fin de la muerte, entonces rechazamos la política de armas, armas, guerra, guerra. Bueno, él responde así muy inteligentemente. Yo no aparezco de ningún modo en contra de Ucrania, quiero lo mejor para Ucrania y quiero que ellos determinen su propia postura. Pero en este momento, lo mejor para Ucrania y para todos los países del este de Europa aparece en la paz. ¿Sí? Está hablando de la forma más rápida. Me reuní con el presidente Zelensky hace 2 semanas y él argumenta y dice, no hay manera de que nos sentemos con Putin porque tenemos que recuperar todo nuestro territorio y no hay alternativa a eso. Responde Orbán. Conozco esa opinión, pero lo que realmente cuenta es lo que le gustaría hacer a los estadounidenses. Ucrania ya no es un país soberano, no tiene dinero, no tiene armas. Pueden luchar solo porque los apoyamos, es decir, es Occidente. Así que cuando los estadounidenses decidan que les gustaría tener paz, habrá paz. El periodista entonces, bueno, si la NATO y la OTAN hubieran seguido su consejo al principio de la guerra, Ucrania sería ahora más bien un territorio ocupado por Rusia en cierto modo. Y responde Orbán, no, eso es una hipótesis, no hay pruebas detrás de eso. Bueno, quiero decir que usted argumentó que sin armas de Occidente no podrían haberse defendido y yo estaba allí cuando empezó la guerra y lo vi, así que... Y responde Orbán, defendí la paz desde el principio. Si hubiera habido negociaciones desde el principio no se habrían perdido tantas vidas ni se habría destruido el país. Así que mi posición fue desde el principio que en lugar de convertirlo en una guerra global o algo así, deberíamos aislarlo y retirar la acción de los militares a los políticos y a los diplomáticos. Por eso, porque esa guerra no debería haber ocurrido. Ha sido un error de la diplomacia que esto haya sucedido. Periodista ahora. Putin tampoco quiere eso. Dice que no quería negociar. Incluso antes de la guerra, Olaf Scholz, Emmanuel Macron y otras personas intentaron convencerle de que no atacara. Es decir, hubo mucha diplomacia al principio de la guerra. Bueno, un argumento verdaderamente paupérrimo, porque los llamados por teléfono de Macron y Scholz, cuando ya había comenzado la invasión rusa a Ucrania, después de todo lo sucedido desde 2014, ya ni siquiera desde 2014, desde 2004 con la Revolución Naranja en adelante, desde 2014 en adelante mucho más con el derrocamiento de Yanukovych, con la participación directa de Estados Unidos a través de Victoria Nuland y compañía, y después con la violación de los acuerdos de Minsk, bueno, hasta ahí debía acompañar, o en ese momento debía aparecer la diplomacia, no cuando después ya comenzó el conflicto armado directo y ahí Scholz y Macron en algún momento llamaron a Putin para charlotear un poco sobre el estado del clima. ¿Sí? Así que lo de mucha diplomacia al principio, una pavada del periodista este. Responde Orbán. Pero el hecho es que la diplomacia
fracasó y ahora el ejército dicta los acontecimientos. Tenemos que devolverlo a manos de los políticos y los diplomáticos para que haya un alto el fuego y una negociación. Es la única manera de salvar vidas en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Putin? Responde Orbán. En febrero, antes de la guerra. Lo visité 2 o 3 semanas antes de la guerra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dije sobre qué? Había muchos temas sobre la mesa. Sobre Ucrania. Sobre Ucrania, dijo que el ejército ucraniano es muy fuerte, muy bien equipado por Occidente, los soldados están muy bien entrenados, así que si hay un conflicto será un conflicto muy, muy difícil. La impresión que me causó fue que, a pesar de ello, piensa que el tiempo está del lado ruso. Esa fue mi impresión, de que de todos modos dije públicamente en Occidente que esto está en la mente de los rusos, que piensan que el tiempo está de su lado, lo cual no es bueno para nosotros, pero de hecho es que desgraciadamente resultó ser cierto. El tiempo está del lado ruso, no del ucraniano. Usted también dice que la guerra no terminará hasta que Estados Unidos deje de suministrar armas. Responde Orbán. Hasta que Estados Unidos quiera tener paz. El periodista entonces. Pero aún así, si los ucranianos no tuvieran armas, no podrían defenderse. Y esto significa, en cierto modo, abandonarlos a su suerte. ¿Usted quiere eso? No, no. Todo lo contrario. Nos gustaría salvar a Ucrania. Y la única forma de salvarla es que los estadounidenses inicien negociaciones con los rusos y lleguen a un acuerdo sobre arquitectura de seguridad y que encuentren un lugar para Ucrania en esta nueva arquitectura de seguridad. Orbán acá con un prendedor, con el con el logo de la tacita, de Demoliendo Mitos de la Política, porque está recogiendo los argumentos presentados en este canal desde hace 1 año y medio, más o menos. Básicamente he dicho todo lo mismo, y eso que yo carezco por completo de simpatía con Orbán, un derechista, un xenófobo, racista, lo rechazo políticamente en todas sus expresiones. Él de derecha, yo de izquierda. Pero los argumentos respecto a la guerra aparecen convergentes con los nuestros. Nosotros lo presentamos de acá desde el inicio de la guerra y por eso la censura y demás. Pero bueno, no obstante lo cual, muy valioso la postura de Orbán frente, como primer ministro de un país europeo y frente a uno de los principales medios de Europa, segura, de Alemania y de Europa en general. In Europa unter einer neuen Sicherheitsarchitektur einen Platz für die Ukraine finden. Aber die Europäische Union sagt, dass es keine Verhandlungen mit Putin. Pero los ucranianos dicen claramente, no negociamos con Putin, incluso hay una resolución de la parte ucraniana. Eso es cierto, responde Orbán, eso es cierto. Y Ucrania es una nación, es un país y tienen derecho a decidir sobre su propio futuro, si gana la guerra o no. Nuestro derecho también es dar armas y dinero o no. Si los estadounidenses dicen, chicos, nos gustaría tener paz, por lo tanto, no daremos dinero ni armas, no hay otra opción para nadie, ni siquiera para los ucranianos, que ir a negociar y crear paz y un alto el fuego. Así que esto está en las manos de los estadounidenses. Si siguieran tu consejo, el periodista, Putin sería claramente el ganador de esta guerra. ¿No significaría eso que iría más lejos? Podría atacar Polonia, Estonia, Lituania. ¿Por qué se detendría en Ucrania? Bueno, todo este delirio del imperialismo ruso, de que quiere conquistar Europa, el mundo, el universo y después las dimensiones paralelas a los Rick and Morty, ¿no? Es el delirio del discurso imperante, hegemónico en Occidente, esto de Putin quiere conquistar Europa, bueno, una pavada total, sin ninguna consideración de las causas, sin ningún entendimiento, o sencillamente con el entendimiento, pero con la negación de las causas detrás de la invasión de Rusia, ligadas a la expansión de la OTAN y el peligro percibido por los rusos respecto a esa expansión y a la colocación de tropas y misiles en los países del este de Europa y en particular de los países linderos, limítrofes con Rusia. Así que esta idea de, bueno, si en el caso de una paz Rusia va a querer conquistar Europa, una pavada. Aún así responde Orbán de manera inteligente. No,
Eso es falso, porque no son lo suficientemente fuertes. La OTAN es mucho más fuerte, de esto no hay duda. Los acontecimientos y la historia de esta guerra muestran claramente que la OTAN es mucho más fuerte que Rusia. ¿Por qué alguien que es más débil querría atacar a la OTAN? Inteligente la respuesta de Orbán. Muy probablemente Orbán no respondería a esto en su foro íntimo, esto de la OTAN más fuerte que Rusia, considerando la situación actual en la cual, sin intervención de tropas en el territorio, de hombres, de personas, y la intervención directa con personal en el lugar de los Estados Unidos, esta guerra en este momento aparece más cerca de una victoria rusa que de una victoria de la OTAN en este momento, en los términos de victoria definidos por el conflicto en sí mismo, ¿no? Lo que quería Rusia inicialmente, bueno, eso hoy día representa algo imposible. Lo que quiere Ucrania inicialmente, la reconquista de los territorios, representa algo imposible también. Por lo tanto, victorias totales, bueno, aparecen descartadas para ambos lados. Sí, pero en los términos definidos por la victoria actual, las 4 provincias en cuestión, e incluso la posibilidad de la conquista por Rusia de ese listón de tierras, de ese corredor hasta Transnistria a través del sur de Ucrania. Bueno, esto en este momento aparece, o desde el principio, aparece más cerca de una victoria de Rusia que de la OTAN. Por ende, sin tropas en territorio, si Estados Unidos participara directamente con tropas en territorio y toda la OTAN, bueno, quizás ahí sí podría parecer más fuerte la OTAN o no, pero ahí comenzaría en ese momento una guerra nuclear, con lo cual todos exterminados, así que la disputa por quién más fuerte, en ese momento una disputa abstracta, porque todos muertos, ellos, la OTAN, Rusia, nosotros, todo el mundo, ¿sí? Por un enfrentamiento nuclear. Dicho esto, ¿por qué responde Orbán esto de, la OTAN es más fuerte, entonces por eso Rusia no quiere conquistar el resto de Europa? Claro, contra un otanista radicalizado, si vos respondés, no, Rusia nunca quiso conquistar Europa, eso representa una falacia total, una locura y completamente ideologizada, un otanista exacerbado respondería, no, el malvado de Putin quiere eso. Entonces, inteligentemente, Orbán responde, no quieren conquistar el resto de Europa porque no pueden por la fuerza de la OTAN. Entonces, el otanista ahí aparece, no puede responder nada, calladito la boca, porque, me están llamando fuerte. Entonces, desactivás el argumento, realizás una deconstrucción del argumento por ese lado. Inteligente Orbán también en esa respuesta. Muy vivo, Orbán. Muy vivo. Bueno, pero Putin argumentó en el pasado que quiere recuperar su imperio. Mentira. Pero ahora vemos lo fuerte que somos, responde Orbán, y lo débiles que son ellos. Así que vemos cuál es la capacidad de Rusia en términos militares. Así que lo sabemos y también conocemos a la OTAN. Si comparo lo que veo en el lado ruso y lo que veo en el lado de la OTAN, es tan obvio y claro que la OTAN es mucho más fuerte. Rusia efectivamente difícilmente podría conquistar Europa, pero nunca quiso conquistar Europa. Es una pavada eso, pero bueno. Inteligente la respuesta de Orbán en este sentido. Periodista. El Tribunal Penal Internacional de La Haya emitió en marzo una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra. En Alemania, Putin sería detenido en cuanto pusiera un pie en tierra. ¿En Hungría también? Responde Orbán. No tengo información de que quisiera venir a Hungría, así que esa hipótesis no tiene nada de realidad, es solo una hipótesis. ¿Para usted es un criminal de guerra? No, para mí no. Directo, así. ¿Por qué no? Porque estamos en una guerra. Podemos hablar de criminalidad de guerra después de la guerra. Si quieres un alto el fuego y luego negociar, tenemos que convencer a los que forman parte del conflicto para que se sienten a la mesa. Si quieres invitarlos a la mesa y decirles, ven a la mesa y te voy a arrestar, no es la mejor idea. Así que podemos discutir todas las consecuencias legales y penales después de la paz o como parte de la paz. Así que es totalmente inapropiado hablar de ellas
en nicht este angebracht, momento. darüber jetzt zu sprechen. Ich persönlich oder El, andere el Journalisten periodista. vor Yo Ort personalmente haben y ja otros gesehen, reporteros was sobre el die terreno vimos Regierungstruppen lo dort que las tropas gemacht de haben Putin hicieron allí, los und crímenes de welche guerra que cometieron. Quiero decir, Kriegsverbrechen sie ¿no está claro que dort es un begangen criminal de haben. guerra? Es ist doch Pausa acá. ¿Que los rusos cometieron masacres y crímenes de guerra en esta guerra? Sí, sin duda. ¿Que los ucranianos los cometieron también? Ninguna duda tampoco de eso. Los bombardeos a civiles, las violaciones de mujeres, desplazamiento, torturas, también fueron cometidas por las Fuerzas Armadas ucranianas, no solo después del inicio de la invasión, sino antes también, y por los rusos también. Algo documentado por las Naciones Unidas, algo terrible, algo por lo cual todas las partes comprometidas por la paz debemos realizar un llamado a la paz y no a más guerra. Este argumento de, ay, como cometieron crímenes de guerra, entonces debemos generar más guerra. Delirio, pero ni siquiera deliberan respecto a la lógica de sus argumentos. Si cometieron crímenes de guerra y efectivamente los cometieron, entonces debemos desactivar la guerra, ¿sí? Y cometieron crímenes de guerra a ambas partes. Bueno, siempre esto del el doble estándar, ¿no? Por cierto, si quienes cometen crímenes de guerra deberían entonces aparecer juzgados o aparecer a disposición del Tribunal Penal Internacional, ¿por qué no aparece George Bush, hijo, por su invasión a Irak con 1 millón de muertos? ¿Y por qué entonces no acompaña Europa, la Unión Europea, un pedido en ese sentido? Porque unos pueden, los otros no. Bueno, así las ganz cosas. klar, dass er La den Krieg respuesta verurteilt. de Nun, es ist auch klar, dass er Frieden haben will. Und für den Frieden braucht man Verhandlungen. Für Verhandlungen ¿por qué no brauchen es wir un criminal de guerra? Verhandlungen. Porque estamos en guerra. Wer Podemos hablar de criminalidad de kann la guerra verhandeln, después de la wenn guerra. nicht die Führungspersönlichkeiten der Ah, Länder, perdón. die sich im Está claro Krieg que nos befinden? gustaría tener Okay, paz. gut, Esa es la um respuesta Frieden de zu Orbán. Y bekommen. para la paz Nun, necesitamos am Anfang negociaciones. des Para Krieges negociar war es ja necesitamos auch eine negociadores. Art Duell ¿Quién más va a zwischen negociar si son los Putin líderes und de los países Volodymyr que están en Zelensky. guerra? Wen halten Sie Así, für den größeren así que Politiker? necesitamos a Putin para la paz. Desde el Diejenigen, principio die de ihn esta zum guerra, el schlussendlich periodista, herbeiführen también wollen. hubo un Haben duelo Sie entre el jemals presidente versucht, Putin y Volodymyr Zelensky Zelensky. ¿A quién anzurufen? Ja, das war considera Vladimir mejor Moskwa. Und político? was? Ist ja Responde eindeutig. Orbán, Ich el kenne que ihn jetzt finalmente nicht traiga la paz. gut oder genau, ¿Alguna vez ha aber intentado ist er llamar gewählte a Volodymyr Präsident von Zelensky? der Sí, Ukraine, varias der kämpft für veces. sein Land. ¿Qué piensa de Die él? No le Ukraine conozco en beschuldigt profundidad, pero sie, es el líder electo de keinen Ucrania que lucha por Zugang su zu país. gewähren zu ukrainischen Ucrania lo acusa de Kriegsgefangenen, negar el acceso a die los in der prisioneros de guerra Ukraine ucranianos trasladados de Rusia a gestellt Hungría. wurden. ¿Eso es cierto? Davon weiß er Creo que nichts. no. Haben die Ukrainer Zugang zu ihren ¿Hay Soldaten? acceso para Ucrania? ¿Cómo dice? Wir haben Los 11 ucranianos tienen acceso a sus Personen soldados. erhalten, Tenemos die 11 personas que eran Kriegsgefangene prisioneros de waren. guerra. Sie Fueron wurden entregados a an Hungría y se Ungarn convirtieron en ausgeliefert hombres und libres. in Así dem que esto no Augenblick es waren sie Ucrania. frei. Los Das ist also nicht ciudadanos die aquí no Ukraine. son propiedad del país o del Estado, son Die hombres Bürger sind libres. ja Solo una explicación sobre esto. Algunos húngaros combatiendo del lado ucraniano, bueno, aparecieron como prisioneros de guerra del lado ruso y fueron despachados posteriormente, gracias a una negociación de Hungría con Rusia, hacia Hungría. ¿Y cuál el reproche del periodista? Ah, usted encerró a esas personas, a esos húngaros combatiendo para Ucrania, o de alguna manera no convalidó el acceso de Ucrania a esas 11 personas, a esos 11 presos de guerra. Y él responde, no, nosotros simplemente los desencarcelamos y ellos aparecen libres. ¿Dónde aparecen ahora? Cuestión de ellos. ¿Sí? nicht das Eigentum des Landes. Sie Así que sind esto no es freie Ucrania, los Menschen. ciudadanos aquí no son Und wenn propiedad Sie del país o del Kontakt mit Estado, der son hombres Ukraine libres. Así aufnehmen que wollen, si dann quieren können Sie das ponerse en tun. Wenn contacto Sie con nach los Hause gehen ucranianos, pueden wollen, hacerlo. können Sie Si das quieren auch tun. volver Wenn a Sie nach casa, pueden Deutschland hacerlo. gehen Incluso si wollen, quieren dann ir a werden Sie das Alemania, auch pueden tun. hacerlo. Aber Así Sie que, por können auch favor, Kontakt mit entiendan que Ihren esto no es Familien. Nein, Ucrania. hier geht es um Ucrania die y el Ukraine. concepto de que Ucrania tiene de la ciudadanía es diferente. A Konzept der veces Ukraine, ven a las des personas como si Bürgertums fueran ist ein propiedad del bisschen Estado. anders. En Hungría no Manchmal es sehen así. Sie Así Ihre que los eigenen chicos, los Bürger, als ob prisioneros de sie guerra, llegaron a das Hungría Eigentum y des se Staates wären. convirtieron en In hombres Ungarn ist das libres nicht so. inmediatamente. Claro, los ucranianos los querían de Es nuevo ist para also el so, dass frente. diese Kriegsgefangenen nach Así que Ungarn gehen puedan und hacer lassen lo sie que frei. quieran. Sie können Hungría tun, sigue was sie bloqueando un wollen. intento de la Unión Europea de asignar 500 Ungarn millones más blockiert para immer ayudar a noch financiar la ayuda militar de den los países a Versuch der Kiev EU, a 500 través del Fondo Europeo para la Millionen Paz. Euro Si Ucrania bereitzustellen, um elimina el militärische Banco Hilfe Húngaro OTP de über su die lista de la europäische vergüenza, digamos, Finanzfazilität ¿autorizará su bereitzustellen. gobierno este dinero? Bueno, ¿cuál es la pregunta acá traducida a un vocabulario un poquito más sencillo? Básicamente, en este momento, por rechazo de
Hungría como parte de la Unión Europea, la Unión Europea no puede despachar 500 millones de dólares de ayuda militar provenientes del Fondo Europeo para la Paz. Esto de que llamen a un fondo dedicado al envío de ayuda militar, Fondo para la Paz, qué cinismo. Bueno, el reproche de este periodista. Und Sie würden Responde dann Orbán. die ungarische Bank OTP von ihrer schwarzen Liste entfernen. Würden Sie dem zustimmen? Nun, zuerst einmal möchte ich wissen, was wir da tun. Primero, nos gustaría entender lo que estamos haciendo. Nos gustaría que entiendan lo que estamos haciendo. No veo cuál es el concepto de Occidente sobre cómo acabar con esta guerra. Así que nos gustaría tener paz. Por lo tanto, nos gustaría escuchar argumentos sobre cómo, con nuestra acción a nivel europeo, nos estamos acercando a la paz. Pero no tenemos respuestas a esas preguntas. El mero hecho de aportar dinero y dar equipamiento militar no es el camino a la paz. ¿Eso significa que también bloquearán en el futuro? Nos gustaría discutir claramente por qué la gente piensa que lo que hemos hecho hasta ahora no ha tenido éxito, pero que lo tendrá si continuamos con ello. No suena muy lógico, ¿verdad? Nos gustaría tener una estrategia mejor fundamentada, una actividad mejor diseñada de la Unión Europea. Periodista. Así que dice que no tuvo éxito. Otros, como los ucranianos, dirían que tuvo éxito. Otras naciones dirían que fue un éxito enviarles armas y, ya sabes, ayudarles a sobrevivir. Orbán. Pero tenemos que entender que, cuando estás en guerra, hablar de la guerra forma parte de la guerra. ¿Qué otra cosa pueden decir los pobres excepto que tienen éxito? Esto se debe a que están en guerra. Hungría ya no está en la guerra. Somos mucho más objetivos, tenemos suficiente distancia para verlo y estudiarlo, así que nuestra posición es mucho más segura que la suya. Has dicho que no hay un plan. Ahora se acerca una cumbre de la OTAN en Vilna. ¿Qué garantías de seguridad efectivas puede ofrecer la OTAN a Ucrania en lugar de la adhesión? Responde Orbán. Nadie lo sabe, así que estamos esperando propuestas. Esto lo he dicho respecto a la cumbre de la OTAN, ¿no? La semana próxima. ¿Cuál es su opinión? Veamos las propuestas. No es una idea húngara, es una idea de alguien más, probablemente el cuartel general de la OTAN, así que deberíamos ver las propuestas. No hemos visto nada de eso, solo comunicación. Esto con relación a la posibilidad de una adhesión de Ucrania a la OTAN sin el ingreso o alguna pavada así, como garantía de seguridad. La OTAN no puede participar como garantía de nada en el conflicto, porque la OTAN representa una parte del conflicto, representa una de las dos partes en conflicto. La única posibilidad en una situación muy compleja en este momento aparecen, en cuanto a garantías, aparecen por un tercer país como China, por ejemplo. ¿Sí? Si no China, Brasil, Turquía, aunque Turquía también parte de la OTAN, pero la OTAN con el ofrecimiento de garantías, no a Ucrania, sino principalmente a Rusia, de paz, más aún después de la violación de los acuerdos de Minsk y del reconocimiento de los acuerdos de Minsk como trampa propiciada por Occidente. Hoy carece Occidente en general, Europa, la OTAN por completo de credibilidad, así que todas estas ideas, una propuesta alternativa para garantías de seguridad sin el ingreso a la OTAN, bueno, todo bla, bla, bla. ¿Y en qué circunstancias está dispuesto a aceptar el ingreso de Ucrania a la OTAN? El ingreso en la OTAN no está en nuestra mente. Así que lo bloquearías. No puedo decir eso porque el Tratado de la OTAN dice muy claramente que si alguien está en guerra, no puede ser miembro de la OTAN, responde Orbán. ¿Podría Ucrania ser miembro de la OTAN después de la guerra? Orbán. Discutámoslo. Así que no sabe qué tipo de garantías de seguridad podría haber. Al mismo tiempo, la Unión Europea acaba de elaborar un 11º paquete de sanciones. Y porque usted ya sabe, responde Orbán, en política hay un orden de acciones, no se puede mezclar. Así que primero, esto es una disciplina muy dura en nuestro trabajo. Así que primero tenemos que tener un alto el fuego.
Entonces tenemos un alto el fuego. Entonces podemos recién empezar a negociar. Y entonces negociamos. El resultado de eso podría ser una especie de paz, garantías o garantías militares o de seguridad para los ucranianos. Así que no es el primer paso, es más bien el número 3 o el número 4. Así que no empiece por el final, empieza por el primer paso. Y las sanciones, la Unión Europea quiere más sanciones contra Rusia. Así que las sanciones, usted es alemán, ¿no? La pregunta de Orbán ahora. Y responde el periodista, sí, sí. Bien, ustedes los alemanes son famosos por ser buenos ingenieros. Y el otro responde, no, yo no soy ingeniero, pero bueno, usted no, pero los alemanes en general son los mejores ingenieros del mundo, ¿no? Así que estoy muy sorprendido, atención a esto, estoy muy sorprendido de que nosotros, dirigidos por la Comisión Europea, capitaneada por una señora alemana, no seamos capaces de diseñar las sanciones de una manera adecuada. Lo que hemos hecho es un fracaso. Dijimos que las sanciones serían buenas por dos razones. En primer lugar, porque obligarían a Rusia a arrodillarse. Segundo, nos acercarían a la paz. Nada de eso ha ocurrido. ¿Qué clase de ingeniería de sanciones es esa? Así que, de nuevo, claridad es lo que necesitamos. Argumentos claros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nos gustaría alcanzarlo? Periodista. Desgraciadamente, hasta ahora las sanciones no son una buena forma de alcanzar nuestros objetivos. Eso es lo que he visto. Si tuviera la posibilidad de hablar con el pueblo ucraniano, que se está defendiendo en este momento, en el frente contra los rusos que quieren matar a sus familias, que ya han matado a sus familias, hemos visto lo que pasó en Bucha en otros lugares, ¿cómo puedes explicar entonces que digan simplemente, vale, ya no podemos defendernos porque tenemos menos soldados que Rusia? Ese es tu argumento. No, no tengo ese tipo de argumentos, tengo una descripción. Eso es diferente. No me gustaría convencer a nadie de nada, no es mi trabajo, no es nuestra guerra. Es la guerra de los ucranianos. La tarea de tomar decisiones en el horizonte moral histórico pertenece exclusivamente al pueblo ucraniano. Así que tomen su decisión. Ese sería mi consejo. Haced exactamente lo que sea mejor para vosotros. Pero lo que es mejor para ti, debes definirlo tú mismo. Nadie más puede definirlo. Háganlo ustedes mismos. Porque eres una nación y un país independiente y orgulloso. Bueno. Y ahí comienza después la discusión sobre el tema de la migración, otro tema sobre el cual los europeos deliberan y no pueden determinar una política en común. Inteligente Orbán con esta última respuesta, ¿no? Otra vez llamando con una chicana, una extorsión emocional. Ay, ¿qué le diría a los ucranianos, a las familias de los ucranianos muriendo? ¿Qué responde? No, yo a los ucranianos nada, ellos determinan qué quieren, qué no quieren. Nosotros, desde afuera, con la cabeza fría, determinamos si queremos más armas o menos armas, o en lugar de más armas, generar presión para un alto el fuego primero y un acuerdo de paz después. Perfecta la respuesta, perfecta no solamente los argumentos, sino la forma de responder a estas chicanas propias de la prensa hegemónica en Occidente. En general, hoy día, sí, lanzada abiertamente a la guerra y a la propaganda del conflicto y de la expansión bélica sin ningún sentido y con la posibilidad de una escalada y un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Bueno, hasta acá la entrevista de Orbán. La quería presentar entero, ya casi una hora de transmisión. 25 minutos de entrevista, más el análisis y demás, ya casi una hora. La quería presentar entera porque no solo no apareció en castellano, no apareció en inglés siquiera esta entrevista. Y realmente genera claridad en cuanto a la postura de Hungría, la postura de su primer ministro, Orbán, cada vez más clara. Inicialmente Orbán presentaba una postura dual, por momentos con algunas cosas inteligentes, por momentos acompañaba quizás por presión o porque no podía otra cosa en el marco de las negociaciones en la Unión Europea. Recordemos la dependencia de Hungría respecto a los fondos de la Unión Europea, con lo cual si rechazaba los paquetes de sanciones y la política de más guerra, inmediatamente Hungría aparecía en problemas financieros. Bueno, pero hoy día ya con las cosas tan claras en cuanto a la estupidez de la guerra al infinito,
el peligro y quizás fortalecido porque ya muchos otros países comienzan a rechazar también esto y por sobre todas las cosas las sociedades de esos otros países en Estados Unidos, en Europa. Bueno, ya Orbán ya presenta una postura clara de principio a fin. Y lo quería presentar por eso, para generar claridad en cuanto a eso, en cuanto a la postura de Hungría y a las diferencias y los conflictos dentro de la Unión Europea y dentro eh, de, de- de la OTAN. Debo naturalmente realizar una vez más la aclaración, debo recordar, debo remachar que este señor, así como en este caso presenta una postura muy lúcida, muy racional, muy realista, la cual acompañamos, o él acompaña la nuestra, porque nosotros la presentamos desde antes, esto dicho en broma, pero cierto. En todos los otros ámbitos, el tipo, un primer ministro de extrema derecha, con un muro construido para rechazar a los pobres migrantes queriendo una vida mejor. El tipo también motoriza políticas contrarias a eh, las libertades sexuales, si dos tipos quieren una vida o dos mujeres quieren una vida junta por amor, ¿con qué derecho el Estado determina, no, vos, varón, debés comenzar una relación amorosa con una mujer y viceversa? Ahí cada quien debería determinar como quiere y bueno, y eso, una libertad individual. Bueno, y el gobierno de Orbán, por el contrario, cercena todos esos derechos, cercena también derechos relativos, bueno, derechos relativos a las minorías, a un montón de cuestiones. En todo lo demás, un líder muy cercano a esta, o un líder perteneciente a esta nueva extrema derecha, pero en la cuestión de la guerra muy lúcido. Y una vez más presenciamos lo que yo eh, presento acá a menudo, el hecho de la ausencia total de una izquierda con un programa claro de salida de esta situación, no solamente de lo relativo al conflicto en Ucrania, sino de un programa político, económico, social en consonancia con esto. Y ante esta falta y ante esta situación, la cual genera perjuicios para la gran mayoría de las personas, ¿quién capitaliza esto? Lo capitaliza la extrema derecha. La extrema derecha capitaliza el deterioro democrático, la desigualdad, el individualismo exacerbado, todas las consecuencias de la crisis de este orden político, económico, aceleradas por la guerra, pero crisis iniciada antes, hoy día aparecen en manos, o por lo menos las capitalizan políticamente, los partidos de la nueva extrema derecha por la ineptitud de las izquierdas de generar proyectos, un proyecto de futuro, un programa inteligente, rechazando la guerra, pero también rechazando las desigualdades, rechazando el deterioro de la democracia, no para un cercenamiento de la democracia, para, la democracia, una porquería. Entonces, sí, la democracia actual presenta muchísimas debilidades, muchísimos problemas. Nosotros debemos rechazar esas cosas malas para generar una verdadera democracia, una democracia real, verdadera, con mayor participación, con movilización popular, con las cuestiones de la vida pública ligadas a la economía también discutidas y definidas por el conjunto de la sociedad, y no esto de que los gobiernos determinen dos pavadas respecto a cuestiones intrascendentes y después 5 tipos, estos 10 tipos más ricos del mundo, con más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, ¿sí? 4.000 millones de personas con menos riqueza que los 10 tipos más grandes del mundo, los grandes los grandes fondos de inversión, BlackRock, Despin, etcétera, etcétera, determinan absolutamente todo en las sombras sin ninguna participación de los gobiernos supuestamente democráticos. Bueno, generar una democracia en la cual los pueblos determinen también todas esas cuestiones. Bueno, como la izquierda no puede presentar un proyecto en ese sentido, ¿quién lo capitaliza? Lo capitaliza la extrema derecha. La extrema derecha capitaliza políticamente todo esto, recogiendo incluso pesares reales, recogiendo argumentos de la izquierda, pero siempre con chivos expiatorios, ¿no? En el caso de la guerra, bueno, presentan una postura lúcida, pero después en el caso de cualquier otra cuestión, como por ejemplo en el caso de la migración, tema aquí no, bueno, después tratado por Orbán. ¿Cuál es la respuesta ante el problema de la migración en Europa? Bueno,
ningún migrante, cierre de las fronteras, y en realidad la respuesta a los problemas de la migración aparece en que los países del sur global no presenten situaciones económicas, políticas, sociales tan paupérrimas que la gente quiera abandonar esos países en búsqueda de una vida mejor en los países del norte en una situación un poquito mejor. Pero claro, como esa situación del sur la generan los países del norte, entonces los países del norte calladitos la boca, e incluso las extremas derechas, en lugar de presentar eso de esa manera, no responden, no, todos los inmigrantes malos, todos criminales, cierre de fronteras. No, los inmigrantes quieren una vida mejor, por lo general gente muy trabajadora, muy progresista. ¿Cuántos países del norte global descienden de la migración? Estados Unidos mismo. El problema aparece en la explotación del sur por el norte y en el hecho de que la gente debe abandonar los países del sur por su empobrecimiento y su situación de vida lamentable. Bueno, como la izquierda no puede presentar todo esto, entonces capitula ante estas propuestas de la extrema derecha, ¿sí? Bueno, abandonamos un poquito el tema finalmente, pero siempre quiero contextualizar los debates respecto a la guerra, la geopolítica, en el contexto aún más amplio del orden económico, político y social, porque en última instancia todas las disputas geopolíticas y geoeconómicas aparecen en ese marco, en el marco de las transformaciones más profundas, ¿sí? Bueno, 1 hora y cuarto de transmisión, así que podemos responder algunas preguntitas de ustedes. A disposición, como en los viejos tiempos, respondemos algunas preguntitas y después de eso sí redondeamos. Por ahí un comentario, debes estar apoyando a Soros. Así que Soros aparece a favor del sur global y del fin de la explotación del sur global. Justamente Soros, uno de los grandes capitalistas del mundo. No, mamita. Qué perdido. Bueno, mamita. Preguntas, señoras y señores, a disposición. ¿Qué le genera a Orbán tener, de Dani Mar, qué le genera a Orbán tener una posición distinta de otros líderes de la OTAN? Bueno, una buena pregunta y solo puedo responder de manera conjetural, ¿sí? A partir de mi suposición. Primero, una postura ideológica, una mirada ideológica distinta a la del resto de los líderes europeos. Al haber recorrido desde el comunismo hasta el liberalismo hacia la postura actual de extrema derecha, Orbán aparece por fuera de los acuerdos políticos hegemónicos en la política del norte global. Esto de o bien de centro izquierda, socialdemócrata, o bien de centro derecha, demócrata cristiano, o bien liberal, o bien verde, o hasta ahí cualquier cosa de eso, cualquier cosa fuera de eso, considerado como algo malo, maligno, por fuera de la discusión democrática. Bueno, como Orbán aparece ideológicamente por fuera de eso, entonces puede realizar una mirada distinta del conflicto. Eso por un lado. Por otro lado, también una cuestión ligada a su viveza como líder político. No todo, quizás la pregunta al revés, Dani. ¿Por qué el resto de los líderes europeos, los líderes políticos occidentales, europeos, del norte global, presentan una postura tan irracional? Quizás esa es la pregunta. Porque el realismo político, esto de Orbán de no, con nuestra estrategia nosotros queremos la paz, porque para nosotros Hungría la paz representa una cuestión fundamental para la supervivencia de Hungría como Estado, eso representa un principio fundamental de la política
como tal y más aún de la política exterior. Entonces, ¿por qué el resto de los políticos presenta una postura tan tonta, contraria a esos intereses? Ahí quizás más bien la pregunta. Así que quizás, Dani, por ahí la respuesta. Por un lado, la anteojera, Orbán carece de esa anteojera ideológica propia de todos los otros líderes, presenta otro tipo de anteojeras respecto a otros temas, pero no respecto a esa, y quizás una cuestión de sencillamente de su calidad como líder político, más allá de las cuestiones ideológicas, de determinar con claridad cuáles son los intereses de Hungría y entonces preconizar esos intereses y no preconizar los intereses de Estados Unidos como todo el resto de los líderes en Europa, ¿sí? Próxima pregunta, respondemos una o dos más. Lo siguiente en la escalada va a ser nuclear. Aquí otra pregunta. Lo siguiente en la escalada va a ser nuclear. Ya sé que se le acaba a Ucrania al margen de fracasos y recursos y solo puede pedir armas nucleares o la opción barata de atacar plantas nucleares. Bueno, no, la idea de la OTAN despachando armas nucleares a Ucrania no representa una fantasía porque si bien la OTAN despacha armas sin ton ni son, tampoco idiotas, ¿no? En el caso de un arma nuclear enviada a Ucrania, no solamente comenzaría una guerra nuclear inmediatamente por el ataque de Ucrania a Rusia, sino que antes esas armas aparecerían en eBay en cualquier país del mundo y vendidas en el mercado negro en México, Colombia, Yemen, Siria o Irak o incluso Holanda también. En algún momento recuerdo armas de Ucrania, armas enviadas a Ucrania a la venta en Holanda. Las armas enviadas a Ucrania hoy aparecen en todo el mundo, desde México, desde grupos grupos narcotraficantes en México, hasta los conflictos en Yemen, conflicto todavía abierto en Siria, todavía enfrentamientos por ahí también, naturalmente en Nagorno-Karabaj, en el conflicto entre Georgia y Turkmenistán. Bueno, ese es el grado de corrupción en Ucrania y esa es la locura de despachar armas y más armas a un país sin ningún tipo de control. Armas nucleares difícilmente, ¿sí? Tampoco tan suicidas los geoestrategas occidentales. Sí, por el contrario, podríamos presenciar en una especie de acto de desesperación un intento ucraniano por la reconquista de la central nuclear de Zaporizhia. Yo machaco con esto desde hace mucho y en mi opinión puede que la voladura de la represa en los territorios controlados por Rusia, puede que, entre otras cosas, haya respondido a esto. Las aguas, naturalmente, con la voladura de la represa, río abajo aparece un aumento del nivel de las aguas, una inundación total, pero río arriba desciende el nivel de las aguas. Por eso la central, ubicada frente a orillas del río arriba, hoy aparecen apenas cubierta a su alrededor por agua y con un lodazal de varios, si no recuerdo mal, cientos de metros entre la orilla ucraniana y la orilla de los territorios tomados con Rusia, lo cual genera la posibilidad de un ataque ucraniano sobre la central nuclear y ante la incapacidad de Ucrania de realizar avances en la ofensiva en todo el frente sur, incluso en el frente este, por ahí podría aparecer una posibilidad
de una acción más propagandística que otra cosa, con la toma de la central y la presentación de la toma de esa central como sí, un éxito de la contraofensiva de la contraofensiva ucraniana. Algo verdaderamente suicida, porque comenzar un conflicto, un ida y vuelta, un combate alrededor de la central nuclear más grande de Europa representa una locura, pero bueno, ese es el nivel de locura actual de, del conflicto y en particular de quienes aparecen en este momento perdiendo el conflicto, ¿no? Así que armas nucleares para Ucrania, altísimamente improbable, pero opción, como la llamás vos, opción barata de atacar plantas nucleares, posible. ¿Qué más? Julio César Graciano Díaz, miembro del canal. Gracias, Julio César, por ayudarnos, por acompañarnos. ¿Alcanza a ver Orbán que habrá fracaso en esa guerra y que Estados Unidos llegará a alejarse del apoyo? Puede que sí, Julio César, puede que en la lectura de Orbán, en la ecuación de poder, puede que él ya determine que Estados Unidos va a abandonar el apoyo. Quizás Julio César realice una lectura menos osada, pero convergente en cuanto a las políticas concretas, en cuanto a las líneas estratégicas asumidas por Hungría, en el sentido de que quizás para Orbán aparezca claro que de ningún modo Ucrania va a poder reconquistar los territorios y que tarde o temprano el llamado a la paz va a aparecer como la única opción posible. Por ende, si él desde el principio realiza este llamado a la paz y tarde o temprano vamos a presenciar negociaciones de paz, entonces aparezca realizando una apuesta al caballo ganador, ¿sí? Más allá de su especulación respecto a Estados Unidos sí o Estados Unidos no, algo difícilmente discernible en este momento porque así como Estados Unidos puede perseverar en su apoyo, más allá de la falta de la conveniencia cada vez menor para Estados Unidos de la prolongación de esta guerra. Esta guerra inicialmente generaba beneficios para Estados Unidos, hoy día ya muchos menos y cada vez menos y cada vez más problemas, pero poco predecible la postura de Estados Unidos, sencillamente por la cuestión de las elecciones el año próximo. Entonces, según la victoria, según quien conquiste la presidencia, la postura de Estados Unidos, entonces difícilmente esté realizando una apuesta con certeza por un futuro apoyo de Estados Unidos, carece de la bola de cristal Orbán, pero sí esté quizás realizando esta lectura. Ucrania no va a poder, entonces llamemos nosotros ya desde ahora a la paz, porque tarde o temprano vamos a aparecer del lado de los ganadores, ¿no? Del lado de los promotores de la paz, cuando esto tarde o temprano va a generar una negociación de paz. Si se profundiza la grieta, ¿pensás que Orbán se queda en la OTAN o apuesta por el BRICS? No, bueno, cuidado, porque Verónica Paz. Una cosa la OTAN, una alianza militar, otra cosa los BRICS, más allá de que obviamente los BRICS con el correr del tiempo va a presentar una dimensión militar. Por el momento podría participar en ambas, esa es la cuestión, ¿sí? Pero por el momento Hungría parece cómoda en ese lugar, en el lugar de la OTAN y de la Unión Europea. Los BRICS ya con si no recuerdo mal, entre 30 y 50 países ya solicitaron la admisión a los BRICS, algunos bastante importantes, algunos más chiquititos también, pero solicitaron el ingreso de Egipto, Argentina, Singapur, ¿quién más? Si no recuerdo mal, Argelia, bueno, una gran lista de países, algunos muy importantes, otros más chiquititos, muy relevantes, pero bueno, todos esos países del sur global y no países ya metidos en una de estas alianzas, como por ejemplo México, México ideológicamente, sin dudas,
Muchas gracias a Luis Juárez, nuevo miembro del canal. Gracias, Luis, por acompañarlos. Muchas gracias a Rosana Candía, nuevo miembro del canal también. México, por ejemplo. Ideológicamente, México seguramente querría, por lo menos con AMLO en el poder, que querría participar. Pero bueno, México participa en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en el acuerdo sucesor del NAFTA. Entonces, difícilmente podría México las dos cosas, quizás sí, pero participar con una pata en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y con otra pata en los BRICS. Por eso, por lo general, los pedidos, estos más de 30 pedidos, aparecen en países sin un compromiso ya asumido muy fuerte con alguna de las otras grandes alianzas, ¿sí? Por acá una más, respondo esa como última, ay, desapareció con tantas preguntas, van descendiendo los comentarios tan rápido. Ay, por acá aparecía una interesante un poco para la especulación. Bueno, recuerdo más o menos el contenido de la pregunta, básicamente algo así como, ¿comenzará ahora un ataque de Wagner desde Bielorrusia a Kiev directamente? Bueno, buena pregunta esa. Recordarán las hipótesis, las posibilidades, el día posterior a el muy extraño motín de Wagner, en una charla con Fernando Moragón, acá presentamos las posibles opciones, ¿sí? Algunas muy poco probables. Finalmente, entre las más probables aparecían un motín de Wagner, un planteo militar, pero no un golpe de Estado, un planteo militar respecto a la incorporación de Wagner a las Fuerzas Armadas Regulares rusas, rechazado naturalmente por Prigozhin como por las tropas de Wagner, esa disputa de poder además entre Prigozhin y Shoigu y Gerasimov, esa disputa interna, y bueno, una escalada de eso y finalmente una desescalada ante un acuerdo, y para Putin la situación de, bueno, por un lado para afuera Prigozhin, por el otro lado pronto para afuera Shoigu, seguramente, tarde o temprano, quizás como lo recordaba Fernando, no con una destitución, sino con un cargo supuestamente superior, pero fuera de los espacios de decisión de poder. Me he suscrito 3 veces y no me felicita. Lástima, la goleta. Perdón, como no apareces suscrito, la goleta no presento acá el agradecimiento, pero si apareces suscrito, muchas gracias por acompañarnos siempre, ¿sí? Bueno, esa una de las opciones, la más plausible, y durante el correr de la semana posterior, Prigozhin realizó declaraciones respecto a que él nunca quiso un golpe de Estado, así que aparentemente por ahí la explicación más plausible, pero como explicación alternativa aparecía la posibilidad de una escenificación de todo esto, una escenificación de Putin de todo esto, ¿sí? Que haya representado un acto, ¿sí? Para precisamente reposicionar a Wagner en un lugar distinto, no como hasta ahora en el este de Ucrania, sino más arriba, sin que eso generara sospechas, ¿sí? Porque, bueno, ¿por qué abandona Wagner ahora Rusia? Bueno, por un levantamiento, ¿sí? Una sonada militar desactivada y este acuerdo alcanzado por ambas partes. Con lo cual no genera la sospecha de que, bueno, Wagner quiere ahora desde Bielorrusia un ataque a Ucrania o a Kiev o incluso a Polonia.
Pero en concreto Wagner aparece ahí, con lo cual la posibilidad de una escenificación está presente. Yo en principio rechazo esta idea porque en términos de comunicación, el gobierno ruso presenta una deficiencia total, más aún frente a la capacidad comunicativa de la OTAN, en particular de Estados Unidos. Si algo pueden bien los estadounidenses, la comunicación a través de su enorme aparato cultural. Comunicación no solo a través de los gobiernos, sino principalmente a través de sus medios, bueno, Netflix, Hollywood, de todo ese aparato de cultura y el hecho de que acá uno con la televisión prendida o la radio prendida o incluso cualquiera de los portales de noticias y básicamente distintas, una vocería de lo mismo, ¿no? Miles de terminales del mismo mensaje, emanado de los mismos lugares, ¿no? Por eso acá nosotros muchas veces presentamos directamente, recordarán que realizamos análisis eh, de el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Instituto Empresarial Americano, de la empresa americana, bueno, de todos los, de la Rand Corporation también, de todos los think tanks, de quienes generan las ideas recogidas después por esa enorme cantidad de terminales mediáticas y presentadas hasta el hartazgo, bombardeadas como publicidad todo el tiempo. Muchas gracias, Fabián Necoso. En 2 segundos respondemos tu pregunta. Por eso nosotros no aparecemos en el debate con las pavadas propagandísticas dichas por un medio o por otro, sino con el titiritero, con quien aparece detrás de eso, con los centros ideológicos responsables de esos mensajes. Por eso presentamos eso y no las pavadas puestas en New York Times, Wall Street Journal, Spiegel, El País, bueno, o los respectivos diarios latinoamericanos. Bueno, Estados Unidos recojo otra vez el argumento. Estados Unidos presenta una capacidad comunicativa enorme, Rusia no. Rusia no. El otro día no realizaron siquiera una conferencia de prensa durante el día respecto a lo de Wagner en esta marcha por la justicia. Fernando lo recordaba el otro día muy bien en su intervención. Entonces, si no pueden realizar una conferencia de prensa como la gente, ¿sí? Más allá de estas conferencias así con el portavoz de las Fuerzas Armadas rusas, así duro como en los años 70, con una pantalla atrás y así una imagen dura, en un momento de la comunicación, ¿no? Completamente distinto. Zelensky muy bueno en eso, sin dudas, en esto de selfie, medio de acá, medio de allá, cool, los mensajes así como mano a mano. Prigozhin muy bueno en eso también, ¿sí? En esta comunicación moderna, directa, a través de los medios sociales. Bueno, si el gobierno ruso no puede eso, poder generar la escenificación de todo un golpe, y más difícil aún. Pero, este es mi argumento para rechazar en principio eso. Pero, más allá de eso, Wagner aparece en Bielorrusia. Y Bielorrusia, con un poco más de 100 kilómetros de frontera con Ucrania, ¿sí? Y también cercano a Polonia, ojito, y con armas nucleares tácticas ahora, obviamente que la botonera en poder de los rusos, no de los bielorrusos, pero si es una jugada maestra, sí, una cosa muy así como esta serie House of Cards, ¿no? La recuerdan con Kevin Spacey, muy buena serie recomendada sobre política estadounidense, así de los manejos de la política detrás de bambalinas, como posible, pero probable no, poco probable. Ahora, quizás podría comenzar ahora un enfrentamiento entre una milicia privada, como Wagner, y una milicia privada como esta otra academia, si no recuerdo mal, el nombre de esta milicia formada principalmente por mercenarios polacos, aunque también participan ucranianos y si no recuerdo mal, algún checo por ahí, algún mercenario de algún país báltico, y comienza un enfrentamiento directo entre
Polonia y Rusia, pero a través de estos grupos privados, supuestamente autónomos, y entonces no comienza una guerra directa. Pero una vez más, en ese caso coquetearíamos con una escalada aún mayor en el sentido de que, bueno, sí, grupos privados, pero detrás de esos grupos privados, detrás de Wagner aparece Rusia y detrás de este grupo polaco, eh, ucraniano, báltico, de los países bálticos, y bueno, también aparecen estos países. Entonces, cada vez más cerca de un enfrentamiento directo. Esa otra posibilidad también. Pero bueno, todo esto en el campo de la especulación. Yo siempre realizo, cuando uno puede realizar múltiples interpretaciones, si bien muchas veces la realidad aparece por encima de la ficción, yo siempre realizo la interpretación más probable, ¿sí? La más conservadora. Después, bueno, pueden aparecer cosas por detrás y, bueno, entonces rectificamos, pero en principio, sí, no aventurar ideas alocadas, conspiraciones aquí y allá. Las conspiraciones no representan una falsedad, una falacia. Las conspiraciones están presentes todo el tiempo, pero aparecen frente a nuestros ojos, ¿no? Como alguien detrás, una mente maestra, ¿no? Con los hilos y todos los demás como marionetas por debajo, ¿no? Las conspiraciones aparecen a la vista de todos y por eso precisamente más invisibles, ¿sí? Bueno, última pregunta, Fabián Necoso, muchas gracias por la donación en reales, así que desde Brasil, gracias, un abrazo para los queridos hermanos brasileros. Se viene orquestando una falsa bandera en la central nuclear, ¿crees que eso impulse el ingreso de la OTAN en el conflicto? Bueno, Fabián, recién respondíamos algo respecto a esto, ¿no? La posibilidad de una acción ahí como manotazo de ahogado, como elemento, como un intento desesperado de generar una escalada para que participe el conjunto de la OTAN, o como un intento desesperado para generar en esta cumbre de la OTAN en Vilna algún resultado para presentar ahí frente a la Junta de Accionistas, ¿no? Así que, bueno, eso posible. Pero una vez más, yo siempre recuerdo, abandono el análisis militar, político, geopolítico para recordar, por un lado, la dimensión humana de todo esto y por otro lado, la dimensión, en el caso de esto, la dimensión relativa al peligro nuclear, esto de coquetear con, no, un ataque de falsa bandera acá, un ataque, otro allá, en una central nuclear, en la otra, ataques, tomas y retomas de una central nuclear. Señores, una central nuclear, en el caso de una explosión, ¿recuerdan Chernobyl en los 80? Generó un desastre y eso que no representaba ni la tercera parte, Chernobyl, de lo que representa la central nuclear de Zaporizhia. Un monstruo, no recuerdo mal, si no recuerdo mal, cuatro reactores nucleares, cada uno de ellos varias veces más grande que el de Chernobyl. Así que, bueno, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, ya casi 2 horas de transmisión, así que vamos a redondear hoy por acá. Recuerden que mañana reaparece Carmen Valero recargada, ya con algunos temas charlados con ella hoy sobre los posibles 6 reactores. Me ayuda ahí Alex Moya. Gracias, Alex, por el dato. Recuerden que reaparece Carmen con algunos temas ya charlados para mañana tremendos. El viernes, otra vez con Jesús, con nuestro amigo el profesor Jesús López Almejo acá en el canal. Y el domingo, una vez más, Fernando Moragón. Así que ojalá, para nosotros esto representa nuestra forma de agradecimiento. 3 charlas tremendas en una semana como forma de agradecimiento a ustedes por acompañarnos con los 40.000 suscriptores. Ayúdennos de todas maneras a maximizar el mensaje, la difusión de este canal, ya que no proliferan las voces críticas, más allá de, bueno, algunos pocos canales por YouTube y con cada vez mayor censura acá también. Así que ayúdennos con la difusión, bueno, la suscripción obviamente, pero con la difusión a sus amigos y conocidos. Y
Dicho esto, señoras y señores, hasta mañana, todo el mundo invitado. Un placer a ver que nos hayan acompañado. Hasta mañana.